Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos. Es un gusto para mí poder compartir este tema tan importante que se convierte en un desafío en el abordaje del paciente crónico, como lo es la educación, la prevención y el autocuidado del paciente diabético. Para comenzar, voy a definir la educación para la salud como un proceso continuo que debe estar incluido en la atención de todo paciente diabético y salirnos de esa visión reduccionista que tenemos de esperar resultados netamente del tratamiento farmacológico. La educación para la salud se define como la construcción de un conocimiento compartido en el cuidado de la salud y de la enfermedad, y esto se logra con una comunicación interactiva, donde el centro definitivamente es el paciente. Hay que tener en cuenta sus necesidades y sus características, y hay que permitir la participación de la familia. La familia es una unidad de cuidado muy importante. La familia se convierte en un factor protector en la mayoría de los casos, y también nos ayuda a estimular y a motivar al paciente al cambio que debe tener. Ahora, otro objetivo de la educación para la salud es el desarrollo de capacidades para que pueda pensar y pueda tomar buenas decisiones, al mismo tiempo que se logren en él cambios en los estilos de vida que se vean reflejados en los criterios clínicos y en su calidad de vida. Ahora, esta educación para la salud pues se ha visto afectada por el límite en el tiempo de dedicación y también por ese enfoque pedagógico que le hemos entregado al paciente. Todos conocemos las limitaciones de tiempo y todas las vivimos diariamente, ¿sí? Y el enfoque pedagógico que normalmente damos es un enfoque autoritario, nos estamos limitando solamente a la transmisión de un conocimiento en el paciente, casi que netamente de forma vertical. La invitación y la propuesta es a que tengamos un enfoque constructivista, un enfoque basado en el diálogo, donde haya una apertura con el paciente, a la escucha, al respeto, donde se le permita al paciente expresar sus sentimientos, a que reflexione, a que pueda compartir experiencias vividas, y todo esto puede ser una guía para la acción de ese paciente. Ahora, todos reconocemos que la diabetes es un gran problema de salud pública y lo es por su magnitud. Ahora nos decía el doctor que afecta alrededor cerca de 400 millones de personas en el mundo, y lo es también por su gravedad, ¿sí? Sabemos que la diabetes ocupa uno de los primeros lugares en causas de mortalidad de nuestra población, tiene graves complicaciones, es la primera causa de falla renal, es la primera causa de ceguera y es la primera causa de amputación no traumática de nuestros pacientes. Es por todo esto y por la afectación que tiene en la calidad de vida que se convierte en una prioridad en la salud pública, y vemos en la educación para la salud una buena estrategia para prevenir la diabetes y prevenir las complicaciones. Otro objetivo importante de la educación para la salud es el autocuidado. Este enfoque ha sido muy utilizado desde enfermería. No sé si conozcan o hayan escuchado mencionar una teorista en enfermería que se llama Dorotea Oren. Ella ha trabajado mucho el autocuidado, y para nosotros las enfermeras el autocuidado pues es una gran oportunidad de promocionar en el paciente su autonomía, ¿sí? Que tome el control de su vida, de sí mismo, ¿sí? Y en este sentido, en el paciente diabético, con el autocuidado vamos a facilitar el conocimiento y ciertas habilidades. ¿Para qué? Para que pueda cuidar sus pies, para que maneje las insulinas, para que cambie y mantenga sus hábitos alimenticios, para que empiece y mantenga su actividad física y su ejercicio, y para que realice un buen automonitoreo que nos permita tomar buenas decisiones. Ahora, se entiende las dimensiones tan complejas que puede tener un paciente diabético desde la biología, desde la psicología, su aspecto social y también desde la parte económica, pero cuando el paciente reflexiona, se concientiza y se deja permear de todo un proceso educativo, el paciente empieza a mostrar cambios y nosotros los vemos todo el tiempo. Uno de esos cambios pues es definitivamente las metas que se pueden encontrar en la hemoglobina glicada. De hecho, para partir, el paciente tiene que conocer qué es la hemoglobina glicada. Aquí nos pasa todo el tiempo, yo le pregunto al paciente, ¿en cuánto tiene su hemoglobina glicada? ¿Saben qué me responde? Esta mañana me salió en 120, ¿sí?
Ellos no tienen ni idea, no saben la diferencia de lo que es una glucometría y lo que es una hemoglobina glicada, y esto es fundamental, ¿sí? Primero, pues tienen que saber que es su examen control, que si está bien controlado se hace cada 6 meses, de lo contrario se debe de hacer cada 3 meses, que nos saca el promedio de sus niveles de glucosa de los 3 últimos meses, y que para tener un buen control debe de estar por debajo de 7, y que está directamente relacionada con el riesgo que tiene de sufrir complicaciones, ¿sí? Ahora, no solamente nos debemos de fijar en ese número, 7, 6,5, no, nos debemos de fijar en ese comportamiento individualizado que debe tener el paciente, ¿sí? Porque una cosa es que yo tenga este camino de una gran variabilidad glucémica, con hiperglicemias, con hipoglucemia, y que tenga este valor. Esto no es una buena hemoglobina glicada. Aquí tengo valores extremos que se están compensando porque es un promedio. Entonces, esto no es real. Aquí si tengo un equilibrio donde el paciente muy posiblemente tenga buen manejo, tenga buena adherencia y me esté llegando a una buena hemoglobina glicada. Entonces la invitación es a que veamos el comportamiento del paciente. Aquí tenemos el resultado de un monitoreo de glucosa, también vemos una gran variabilidad, muchas excursiones en hiperglicemia, y aquí tenemos pues episodios de hipoglicemia. Ahora me voy a centrar en las pautas, en todo lo que el paciente debe de saber en estos dos aspectos de autocuidado. En insulinoterapia, sí, lo que les voy a enseñar, el paciente lo maneja, lo sabe, y lo maneja de forma adecuada, vamos a estar tranquilos de que ellos están aplicando de una forma segura las insulinas. Si lo que les voy a enseñar de automonitoreo, el paciente lo aplica, vamos a estar tranquilos que se está haciendo una buena glucometría, que está haciendo buenos registros y que vamos a tomar buenas decisiones. Muy posiblemente aquí voy a ser pues muy detallistas muchas cosas, pueden ser cosas que en el día a día podemos subestimar, pero ahí podría estar la respuesta del mal control del paciente diabético. Vamos a empezar entonces con que todo paciente diabético que se maneje con insulinas debe de tener muy claro sus insulinas, cuál es su insulina basal o insulina lenta, que es la que dura las 24 horas del día y es la responsable de controlar sus niveles de glucosa entre las comidas y mientras está durmiendo, y que se aplica normalmente cada 12 horas o cada 24 horas. Debe reconocer también la insulina de bolos o la insulina rápida que se utiliza en las comidas y que se utiliza para la corrección de glucometrías. Con esta diapositiva yo no pretendo que el paciente conozca el perfil de acción de las insulinas, no, el mensaje con esta es que el paciente nos logre decir el nombre de las insulinas, porque es que ellos llegan a la consulta y nos dicen yo estoy con la moradita, con la verdecita, la azulita, la naranjadita. Muchas veces ni el propio paciente responde, sino que responde la esposa, el hijo, el nieto, ¿sí? Y si ellos no responden, ellos se enojan. Entonces al paciente hay que empoderarlo y ellos tienen que decir qué tipo de medicamento tiene. Si está con insulina de acción intermedia, que conozcan la NPH, que sepa que es lechosa, normalmente se aplica cada 12 horas a las 8 y 9 de la noche. Se puede mezclar con la insulina regular, que es la cristalina, envasando primero la insulina cristalina. Si tienen insulinas que son ya análogas, que son insulinas de acción prolongada, que también las conozcan, ¿sí? La de Temir, Levemir, que normalmente se utilizan en embarazadas de menores de 2 años y que se administra cada 12 horas. La glargina, que es la misma Lantus, normalmente se aplica cada 24 horas, aunque vemos pacientes con cada 12 horas. Es muy importante que en los que tienen cada 24 horas sepan que se puede administrar o por la mañana o en la noche, pero que siempre se mantenga un horario habitual en la aplicación de este medicamento. Si tiene la insulina Degludec o la insulina Tresiva, que también se administra cada 24 horas y puede tener un tiempo más prolongado de acción por fuera de las 24 horas, y aquí nos aparece una nueva insulina que es la U300, es la insulina Toujeo. Aquí voy a hacer énfasis porque normalmente estas insulinas, la NPH pues viene también en lapicero, viene en vial, la glargina también viene en vial, pero lo normal es que estas vengan en lapicero, en una concentración de 3 centímetros, un total de 300 unidades, cada centímetro equivale a 100 unidades.
Pero esta U300 tiene una concentración mayor, cada centímetro tiene 300 unidades y viene de 1.5 centímetros, para un total de 450 unidades, es decir, tiene una mayor concentración, es muy utilizada en los pacientes que son adherentes, pero tienen una gran variabilidad, y hago énfasis porque es que a los pacientes les pasa de todo y a ellos se les ocurre de todo. Es muy frecuente que a los pacientes se les acaben las agujas para el lapicero, ¿cierto? Entonces cuando se les acaban y tienen jeringas, ellos ¿qué van a hacer? Van a aspirar el contenido del lapicero. Si eso lo hacen con la U300, ¿qué va a pasar? Se van a aplicar más dosis de insulina y los van a poner en riesgo de una hipoglicemia. Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan y que los pacientes también lo sepan. Ahora, si tienen la insulina regular o la insulina cristalina, que sepan que se pone media hora antes de las comidas, que lo que les decía se pueden mezclar con la NPH, y si tienen ya los análogos de esta insulina rápida, que es el Asparo Novorapid, Lispro, Humalog, Glulicina o Apidra, es importante que ellos sepan el horario de administración. Con estas pues hay un horario más flexible, normalmente se aplican 5 minutos antes de las comidas, pero también se pudiera aplicar durante la comida o hasta 20 minutos después de las comidas. Eso depende de la situación y del tipo del paciente. Si uno tiene niños, si uno tiene adultos mayores que comen despacio, que normalmente no se comen toda la porción, entonces uno lo que hace es esperar a que terminen de comer y saber si le voy a poner la insulina y qué porcentaje. Si el paciente ha venido de episodios de hipoglicemia, lo sacamos de la hipoglicemia y el paciente va a comer, pues esperamos a que finalice su alimentación para colocarle la insulina, y eso también es válido. Ahora vamos a ver las presentaciones. Ya les había mencionado el pen, esta imagen está un poco borrosa, pero podemos ver acá entonces el cuerpo del lapicero. Por este lado tenemos el cartucho donde viene la insulina, acá en este lugar es donde se adapta la aguja al lapicero, y aquí hay un sellito de goma. Es muy importante que siempre al iniciar un lapicero se purgue con 2 unidades de insulina, siempre vamos a botar 2 unidades de insulina para botar un espacio de aire que hay acá para llenarlo. Por acá tenemos un visorcito de la dosis. Aquí es muy importante decirle al paciente que los números impares a partir del 3 no van a aparecer como número, sino que va a ser la rayita, ¿sí? El número par aparece como número, de resto van a aparecer las rayitas. Acá tenemos una ruedita que es el selector de la dosis, y por este lado el botoncito de la aplicación de la inyección. Esta presentación de insulina está en el POS, lo pueden ordenar. Muchas veces se limitan a no ordenar este medicamento porque piensan que no está en el POS, o porque de pronto piensan que es más costoso y no se lo van a entregar al paciente. No, está en el POS y se lo van a entregar al paciente. De hecho es más económico por la cantidad de unidades de insulina que el propio vial, ¿sí? Acá tenemos las agujas para el lapicero. Tenemos de 4 milímetros, que normalmente es verde, de 5 que es moradita, de 8 que es azul y de 12 que es rosadita. Normalmente se utilizan estas dos para aplicar un ángulo de 90 grados. Estas no se utilizan tanto, pero si las tienen, pues habría que aplicar un ángulo de 45 grados, ¿sí? Es muy importante que el paciente sepa cómo se maneja cada una de estas cosas, que nosotros le hagamos la demostración, pero que ellos también a nosotros nos muestren cómo están haciendo las cosas, porque ahí puede haber diferencia. La aguja viene con este tapón que es transparente y por dentro viene con una tapita del color que les mencioné, ¿sí? Una vez nos llegó un paciente remitido de consulta. El paciente estaba con hiperglicemias que no se podía explicar, tenía buena adherencia al medicamento, al ejercicio, a la alimentación, y empezamos a mirar la técnica de administración de la insulina y resulta que el paciente no retiraba este tapón. Para él simplemente, pues esa era la punción, se inyectaba, no se estaba colocando nada, y ahí encontramos, ahí estaba la respuesta de la hiperglicemia, ¿sí? Ahora, aquí encontramos otra respuesta. Nos mandan una paciente porque está con hiperglicemias, no se encuentra la razón, vimos la técnica de aplicación y esa paciente se puncionaba. Ella no seleccionaba la dosis, simplemente se puncionaba, seleccionaba la dosis cuando se puncionaba, pero ella al seleccionar la dosis estaba pensando que se estaba administrando la insulina, ¿sí? Entonces ahí encontramos otra respuesta de la hiperglicemia de la paciente, ¿sí? Si ven que son detalles que uno como que no se imagina, pero es que uno maneja mucho tipo de pacientes, uno tiene que tener en cuenta el nivel educativo del paciente, las motivaciones que pueda tener, el acompañamiento de la familia.
Ahora aquí tenemos otra presentación, es muy conocida, es el Vialo La Ampolla, viene de 1000 unidades en 10 centímetros, cada centímetro igual de 100 unidades. Para poder aplicar en esta presentación pues necesitamos la ayuda de jeringas, vienen de 30 unidades, de 50 y de 100. Esta de 30 unidades es muy buena para los niños porque viene de medias unidades, ¿sí? Si necesitamos 0.5, 1.5, 2.5, pues esta nos va a servir mucho. Esta de 50 unidades, cada rayita equivale a una unidad, ¿sí? Y esta de 100 unidades, cada rayita equivale a 2 unidades. Eso es muy importante que el paciente lo tenga claro para que no vaya a colocar dosis cerradas. Acá tenemos una jeringa que si observamos en la parte superior tiene un espacio muerto. Muchas veces el personal de enfermería y los propios pacientes tienen hábitos como aspirar más unidades de las que tienen ordenadas porque piensan que no se va a pasar el total de la insulina. Eso es falso. Aquí lo único que sucede es que quedan entre 6 y 7 unidades de insulina que se pierden, ¿sí? Pero el paciente si tiene ordenado 30 unidades, envasa 30 unidades. No tiene necesidad de envasar 35, 36, ¿sí? Los sitios de aplicación son supremamente importantes, la idea es que ellos lo conozcan y aprendan la rotación de la insulina. Esto por más que uno lo repite, es muy frecuente que uno encuentra que ¿dónde se aplican más? A nivel abdominal, ¿sí? Y sobre todo en la zona periumbilical. La idea es que ellos puedan colocar 3 deditos alrededor del ombligo, hagan un círculo imaginario y todo lo que quede por fuera de ese círculo lo utilicen, que se vayan más hacia las zonas laterales, que se vayan al brazo, el lugar donde hay grasita, no donde está pues el músculo, también en el muslo, tenemos el bracito en la parte posterior, las zonas laterales, el cuadrante superior externo donde normalmente pues aplicamos las intramusculares y tenemos el muslo en la parte posterior. Mire, si los pacientes no hacen rotación, lo que va a pasar es un cambio inflamatorio en el tejido celular subcutáneo que se llama lipodistrofia, y esto es más habitual y más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Yo esto lo veo todos los días en el hospital. Tenemos aquí una clase de lipodistrofia que se llama lipoatrofia y son hundimientos, ¿sí? Esta inclusive es menos frecuente que la lipohipertrofia, que son estos bultos y estos enrojecimientos que se observan en el paciente. Muchas veces visualmente no se ven y hay que palparlos, se palpan con el paciente, pues se observan muy fácilmente y se palpa con el paciente de pie y descubierta obviamente la zona. Yo he visto lipodistrofias en el brazo y en el abdomen, en el muslo es menos frecuente. ¿Qué pasa con esto? El paciente debe cambiar inmediatamente la zona de aplicación de la insulina y tenemos que estar muy vigilantes del riesgo de hipoglicemia, porque como ya se va a cambiar la zona, va a tener una mejor absorción y lo que viene después de esto muy posiblemente es la disminución de las dosis de insulina, ¿sí? Ahora, el paciente debe dejar descansar por lo menos unos 6 meses o hasta que se desaparezca la zona de lipodistrofia. La técnica de aplicación también es muy importante, ya les decía que cuando tenemos agujas de calibres por encima de 5, pues debe de aplicarse un ángulo de 45 grados. Y algo también importante es que es muy frecuente que el paciente se aplique la insulina y saque inmediatamente la aguja. Ustedes han observado cómo hay fuga del medicamento. Entonces la idea es que el paciente cuente hasta 10 antes de sacar la aguja y así vamos a evitar que se fugue medicamento. No se deben de mezclar análogos de insulina. Si la dosis supera 40 unidades, la idea es que se pueda dividir esa dosis en la misma aplicación para evitar lipodistrofia. Si el paciente tiene 80 unidades cada día, pues entonces que la divida entre 40 y 40. También es importante que realice el pellizco, y un pellizco bien hecho se hace con el primer y segundo dedo, no con toda la mano, porque tenemos el riesgo entonces de coger músculo. Este entonces es el ángulo que se realiza con el lapicero, que es de 90, y siempre con la jeringa se debe de hacer un ángulo de 45 grados. En la cadena de fría también hay que hacer énfasis en que pues se guarda en la nevera a entre 2 y 8 grados centígrados, que las insulinas no se congelan, no se ponen al baño María, ¿sí? Todo eso hay que explicarlo muy bien, eso pasa, ¿sí? Después de abiertas duran 30 días y con el lapicero es muy importante que sepan que se guarda en la nevera hasta el momento en que se inician. Una vez se comiencen, se puede mantener a temperatura ambiente, a no más de 30 grados centígrados.
Entonces acá sería pues como el lugar, en la bandejita de la mitad, no en la puerta de la nevera, porque abrir y cerrar eso va perdiendo temperatura, y esta sería como la alteración de esas características físicas y finalmente de la estabilidad de la insulina. Vamos a entrar entonces en el automonitoreo y vamos a comenzar con una buena glucometría. Una buena glucometría exige un lavado de manos porque muchas veces los pacientes nos hacen pseudohiperglicemias, ¿sí? Están untados de alimentos en la mano, se hacen la glucometría y les sale con hiperglicemia porque tenían fruta, otro alimento. La idea es que también se puedan secar bien. Hace poquito en el programa una paciente me estaba haciendo hipoglicemias asintomática, no encontrábamos la razón. Yo la veo hacer la glucometría y ella lo que hacía es que se lavaba las manos pero no se secaba, entonces se puncionaba y se diluía la sangre con el agua, ¿sí? Claro, hipoglicemia. Le hice glucometría con mi glucómetro 115, ¿sí? Entonces en esos pequeños detalles nos tenemos que fijar. Si no se va a lavar las manos, pues que se limpie con agua, pero no con alcohol, que se haga la punción capilar, se recomienda que sea lateral porque en el centro duele más y puede sacar moraditos. Otra cosa importante es conocer la tirilla, ¿sí? Hay pacientes que ponen la tirilla al revés y eso nos tenemos que fijar en eso. Ahora, tienen que conocer la tirilla, cómo se pone la gota en la tirilla. La gota en la tirilla obviamente se pone cuando el glucómetro no lo pide, que sale la tirilla y que sale la gotica, ¿sí? Los pacientes pierden muchas tirillas muchas veces en esto. Primero porque tratan de encender el glucómetro sin ponerle la tirilla, entonces uno les tiene que enseñar que primero se pone la tirilla, que él se prende, muchas veces hace como un conteo y ya luego aparece la tirilla con la gota y es en ese momento en que se pone la gota. Si tiene esta tirilla, que la ponga de ladito, que no ponga esta gota aquí, ¿sí? Que no la ponga encima, que es de ladito, y en esta tirilla que la ponga encima, esta sí no es de ladito sino encima. Ahora, seguimos con las metas. El paciente debe tener claro las metas en ayunas y postprandiales. Entonces, en ayunas debe estar entre 80 y 130, 2 horas después entre 80 y 180. Y la hemoglobina glicada pues menor de 7, y ya les voy a hablar acerca del monitoreo cuando es intensivo y cuando es escalonado. En las embarazadas sí somos pues más estrictos, es antes de las comidas y 1 hora después de comidas. El automonitoreo intensivo se le enseña al paciente a hacérselo, pero también se le enseña que comprenda la importancia de cada uno y cómo cada uno nos va a dar información para poder tomar decisiones. Entonces en el intensivo es antes de cada comida, 2 horas después de las comidas, 10 de la noche y 3 de la mañana. Que él comprenda que de las 3 de la mañana y antes del desayuno me va a dar información para modificar la insulina basal, ¿sí? Si yo no tengo esta glucometría, no puedo saber si me está haciendo hipoglicemias o hiperglicemias hasta ahora, y el resultado que tengo acá antes de ayunas, ¿de qué depende? 2 horas después me va a ayudar a modificar esa insulina rápida o de bolos que le estoy poniendo. Que esta glucometría de las 10 de la noche es muy importante porque él debe de garantizar que se va a ir a dormir con una glucometría por encima de 100, por ejemplo, porque si no pues tiene que tomarse una merienda por el alto riesgo de hipoglicemia que tiene. Proponemos entonces, este esquema intensivo normalmente es para pacientes pues recién diagnosticados, que acaban de salir de una hospitalización y les falta todavía muchos ajustes, pero entonces la idea es que podamos llegar a este esquema escalonado, donde el paciente no se funcione todo el día por la incomodidad, el dolor y también por la falta de tirillas. Tienen pacientes que no tienen tirillas, que no les entregan, que se les acaba, entonces la idea es que puedan hacerse 2 glucometrías al día, y ya las otras vendrán si tienen síntomas de hipo, de hiper, si van a hacer ejercicio o por otras cosas. Desde el primer día antes del desayuno y 2 horas después, al siguiente día antes del almuerzo y 2 horas después, al siguiente día antes de la cena y 2 horas después, y cada 8 días una glucometría entre 1 y 3 de la mañana, ¿sí? Esa es la recomendación con la glucometría escalonada. Ahora, aquí tenemos lo que queremos que el paciente nos traiga a la consulta, ¿cierto? En términos de forma, porque obviamente queremos pues llegar a que el paciente tenga un buen control. Acá me quedó pues la foto un poco corrida, pero acá hay una glucometría de 1 y 3 de la mañana. Estos son esquemas reales de pacientes que tenemos en nuestro programa. Vea, eso se ve muy bonito, esta y esta que les voy a mostrar a continuación. Pero esto
es mucho tiempo de dedicación y de paciencia con los pacientes, ¿sí? Esto no se logra de la noche a la mañana, que los pacientes nos traigan esto, primero que todo limpio, ¿sí? Porque les ha tocado lleno de sangre, ¿cierto? Bueno, primero que todo limpio, con las fechas adecuadas. Aquí teníamos una paciente pues que era poco adherente, la pusimos a hacer intensivo y ya cuando lo hizo la pasamos a monitoreo escalonado. Acá tenemos otro, es una paciente también del programa. Esta paciente al principio era con 400, 500, 380, ya ha mejorado bastante y era de las que no traía pues las glucometrías a la consulta. Tenemos otro monitoreo escalonado y aquí finalmente otro. Pero resulta que si nosotros esto no lo educamos, no le dedicamos con dosis altas de paciencia y de tiempo al paciente, de pronto si ustedes están muy de buenas, el paciente les lleva las tirillas con las que se hizo la glucometría, ¿sí? O les lleva las lacetas, ha pasado en la vida real, ¿sí? O sencillamente cuando el paciente llega a la consulta no les lleva nada, ¿sí? Ay, es que había que traer glucometrías, ay, pues va a un control de diabetes y no lleva glucometrías, ¿sí? Entonces la idea es que podamos hacer mucho énfasis en esto. O nos puede, si estamos muy de buena, nos trae estos registros que son desorganizaditos, que no nos permiten mirar pues de una el comportamiento del paciente y tenemos que gastar más tiempo armando todo esto, ¿sí? Ahora, si tenemos un paciente que nos trae glucometrías perfectas, nos trae glucometrías registradas 8:06 de la mañana, 10:05 de la mañana, ¿sí? Y glucometrías de 100, 115, 90, sospechen de ese paciente es mentirosito, ¿sí? Tiene mala adherencia y es mentirosito. Entonces la idea es que en estos casos, mire, y un dato importante, todo esto está perfecto y él se viene súper lindo y le pedimos la hemoglobina glicada y una glicada en 15, ¿sí? Entonces, mentirosito, entonces ahí lo que hay que pedirle a ese paciente, me salió un poco borrosa, es el glucómetro, ¿sí? Un glucómetro que esté bien configurado, con hora, con fecha, y ahí podemos mirar si nos está diciendo mentiras, comprobar, no es mirar, vamos a comprobar la mentira que nos está diciendo. Ahora es muy importante que sepamos que hay unos glucómetros que no tienen memoria y que nos va a traer solo la última glucometría y aquí ya no hay nada que hacer. En esta sí podemos mirar muchos registros. Ahora, esto no solamente nos sirve para los pacientes mentirosos, nos sirve para los pacientes que tienen baja visión. Yo tengo una paciente en el programa, ella tiene baja visión y ella es solita, ella no tiene soporte familiar. Entonces, ella nunca nos traía de glucometría, ¿sí? Entonces, con ella, inclusive cuando ella nos llegó, ella estaba con NPH, le cambiamos al lapicero. El lapicero, cuando uno le pasa la ruedita unidad por unidad, le permite uno escuchar un clic, y cada uno significa una unidad. Entonces eso le ayudó mucho a ella a mejorar la calidad de vida, a mejorar la seguridad en la aplicación de la insulina. Y este glucómetro nos ayuda porque ella nos trae el glucómetro y ahí podemos verificar el monitoreo de ella, ¿sí? También hay que enseñar a los pacientes qué van a hacer cuando en ese monitoreo pues tienen hipoglicemias e hiperglicemias. Yo me voy a concentrar en las hipoglicemias. Las hipoglicemias pues es cuando tenemos una glucometría menor a 70, normalmente están asociadas al ejercicio, a la aplicación excesiva pues de insulina, también a cambios en la rutina de alimentación, a inapetencia y normalmente el paciente lo que presenta pues es una sudoración fría, es un temblor, es un hambre, cefalea. Y la idea es que ellos puedan tomar decisiones y eso va a depender de sus condiciones clínicas, de su estado neurológico, pero también de la cifra. Si está entre 50 y 70, la idea es que pueda aplicar la regla del 15. Esto significa consumo de 15 gramos de carbohidratos y son carbohidratos de acción simple, porque la idea es que ellos no se saquen de un bajón con carbohidratos de acción compleja. Los carbohidratos de acción simple ya se los voy a mostrar. Esta regla del 15 también implica que a los 15 minutos se esté haciendo control de esa glucometría y cuando es menor de 50 aplique la regla del 30, es decir, 30 gramos de carbohidrato. Acá tenemos entonces los gramos de carbohidrato, todo esto tiene 15 gramos, 3 sobres de azúcar, cada uno tiene 5 y esto también equivale a una cucharada de azúcar, medio vaso de gaseosa de 240, una cajita de jugo HIT.
Esta normalmente puede traer inclusive 18 hasta 22 gramos de carbohidrato. Ayer un paciente me trajo una cajita de fruto de alpina, esa tiene 16 gramos de carbohidrato, entonces esa es mucho mejor. Y los tubitos de lecherita pequeñitos también tienen 15 gramos de carbohidrato. ¿Cuáles utilizar? El que el paciente le guste y el que el paciente le funcione, ¿sí? Esto debe estar muy cerca de ellos, en el nochero, en el bolso. Yo alguna vez tuve una paciente que estaba entrenando para bomba de insulina, ella precisamente estaba en bomba de insulina porque estaba presentando hipoglicemias inadvertidas. Mientras la estaba entrenando, pues yo la vi como oída, le hicimos la glucometría y estaba en 43. Ella sacó los 2 sobrecitos de lecherita y a los 15 minutos le hicimos la glucometría y ya estaba en 31, ¿sí? Y yo le dije, yo vea, vos no te sirve la lecherita. Es que ves, sí, yo eso lo había como notado, pues, que sí lo había como notado y no lo había cambiado, ¿cierto? Entonces la idea es que puedan identificar qué cosas no les sirven y eso no los utilicen. Cuando ya le diluí los 6 sobres de azúcar y se lo tomó, ya había recuperado la glucometría a 111, ¿sí? Lo que les decía, entonces a los 15 minutos hacer el control, y esto el paciente lo puede hacer hasta 3 veces. Si ya la tercera vez el paciente no se ha recuperado, la idea es que pueda acudir a un servicio de urgencias, ¿sí? Ahora, devolviéndome un poquito, es importante mirar cuando el paciente no está en condiciones de deglutir. Lo que normalmente les enseñamos, pues en unos pacientes está la posibilidad de la aplicación del glucagón, pero normalmente les enseñamos a las familias a aplicar miel de abejas en las encías y eso les puede ayudar mucho a recuperar. También es muy importante que el paciente conozca qué significa LO y qué significa HI, porque ellos gastan muchas tirillas porque piensan que el glucómetro se les dañó y pierden también mucho tiempo en esta clase de emergencias, ¿sí? Porque estos son urgencias. LO está tan baja la glucometría que está por debajo de 20 y HI está tan alta que está por encima de 600. Entonces esto lo deben de tener muy claro los pacientes. Ya para terminar, les quiero comentar una experiencia que tuvimos hace por ahí un mes. Nos llegó los papás de una niña pidiendo educación, ¿sí? La niña no la trajeron, le preguntamos dónde está la niña, cuántos años tiene. Tiene 12 años. Es que ella está hospitalizada en un hospital del suroeste de Antioquia y el doctor nos mandó para acá para que nos eduquen porque o si no, no le da de alta, ¿sí? Eso no está del todo mal, ¿sí? Él entiende, ese doctor entiende que la educación es muy importante, es más, él entiende muy bien esta frase, ¿sí? En la diabetes la falta de educación es tan grave como la falta de insulina, pero la idea es que eso no suceda, que estos papás no se tengan que desplazar de un municipio hasta la ciudad de Medellín, sino que todos nosotros estemos en la capacidad de brindar educación, que esto esté en un primer nivel, en un segundo nivel, y como nosotros que somos un tercer y cuarto nivel. Muchas gracias. San Vicente Fundación.